Por el momento su nacimiento me encolerizó profundamente. Maherbale se me adelantaba hasta en la tarea de prolongar la estirpe, cuando yo ignoraba, con mis complejos, si sería capaz de hacerlo. Imaginé con rabia el riesgo, por las turbias flaquezas de mi sensualidad, de que Bomarzo pasara algún día a manos de los herederos de Maherbale, sin tener en cuenta que mi fabulosa condición de inmortal parecía otorgarme el ducado eternamente. Y suspiré porque mi boda con Julia se consumara cuanto antes, pues de repente ansiaba un vástago. También yo había andado con campesinas, como Maherbale, también yo las había tumbado en la paja de los graneros, pero de hijos naturales, que en ese momento ambicionaba y rechazaba simultáneamente, no tuve la menor noticia. Y la carta que me entregaron por un error del emisario, ebrio, encargado de traerme las que me escribía Julia Farnese, no estaba dirigida a mí, sino a Maherbale. Maherbale, siempre Maherbale, mi obsesión, mi solapado enemigo. Nada me indicaba, dentro de su brevísimo texto que recorrí con angustia estupefacta, que existiera un entendimiento culpable entre mi hermano y mi prometida. Julia se limitaba a darle unas noticias anodinas de su vida en Roma y a destacar su deseo de establecerse pronto en Bomarzo. Se despedía de él respetuosamente. Podía ser una simple carta fraternal, resultado de la amistad ingenua que entre ambos había crecido en Bolonia, pero también cabía suponer que su redacción insípida derivaba del temor de que cayera en mis manos. Lo indiscutible es que entre ellos se había establecido una correspondencia secreta, a mis espaldas. La ira, la decepción me anonadaron. ¿Planearía Maherbale despojarme de lo que había conquistado, y en consecuencia sería él quien atentaba por medio de mercenarios espadachines contra mi tenaz permanencia en el mundo? La misiva incógnita de Julia me indicaba que el sortilegio de la muñeca hechizada por Silvio de Narni no había obrado. Lo otro, lo de la lo de la supresión oportuna de mi padre, a raíz del conjuro de la terraza de Bomarzo, bien pudo haber sido una casualidad. La narración de Paringenio, el primero que me reveló la fuerza mágica del paje en la carretera de Roma, cuando me habló de los demonios, acaso fue fruto de la extravagancia del filósofo alucinado. Si el paje carecía en realidad de ese dominio diabólico, si me había engañado aprovechando las coincidencias para medrar a costa de mi candor, yo estaba perdido, pues harto sabía que solo, desprovisto de un socorro fantástico, no me atrevería a enfrentar la vida con mis débiles armas. Pensé obligarlo a Silvio a mostrar el juego para resolver a qué atenerme, pero temí, si erraba, quedarme sin su alianza valiosa. Lo más inteligente y lo que más se avenía a mi carácter irresoluto sería dejar transcurrir el tiempo. Ya veríamos. Luego se sabrá, había dicho mi secretario. Le hice llegar la carta a Maherbale para no despertar sospechas, y después de haber conjeturado que si abrazaba la profesión del condottiero eso contribuiría a mi descrédito, me empeñé, tan mudable era mi ánimo, sacudido por las adversas corrientes, para que siguiera la senda de nuestros antepasados. Me consumía la urgencia de que partiera de Bomarzo cuanto antes, que se cubriera de gloria, pero que me dejara en paz, con Julia, con mi castillo, con mis colecciones, con mi dulce vergüenza, con mi inmortalidad gravosa. La perspectiva de eliminarlo cruzó por mi mente. Había muerto Beppo, había muerto Girolamo. Matar a Maherbale, borrarlo. Mi cobardía no lo osó. Que se fuera. Entretanto, sin quitarme la cota de búfalo ni para dormir, como me había aconsejado Silvio, sin salir nunca solo de la fortaleza, sin comer nada que otro no hubiera probado, encerrado la mayor parte del tiempo con mi abuela y sus mujeres o con mis perros y mis cuadros de genealogía, me apliqué a escribirle a Julia unas cartas encendidas en las que deslizaba trampas astutas. Ella no cayó ni una vez, eludía las emboscadas con suelta elegancia. Redoblé el acecho de los correos, no trajeron nada para Maherbale a Bomarzo. Si se comunicaban lo harían a través de cómplices en las vecinas aldeas, hasta que un día Silvio de Narni me manifestó que según Saracil, Satiel y Hanna, mi único hermano era el que deseaba mi muerte. Me propuso que lo suprimiéramos enseguida. Sería fácil, por dinero, conseguir la colaboración de Mateo y de Orso. Esa misma tarde Maherbale me anunció que a la mañana siguiente, si yo no resolvía otra cosa, se iría a Venecia a incorporarse a las huestes de Valerio Orsini de Monterotondo, camarada y primo de mi padre, que luchaba a las órdenes de la República Serenísima. Lo autoricé, vacilando, por la noche para infundir vigor a mi despecho,
Rumié los recuerdos dolorosos del tiempo en que con Girolamo me perseguía. Lo vi torcido sobre mí cuando el primogénito me martirizó y me horadó la oreja. Me vestí, desenvainé la daga, caminé hacia la habitación de Silvio, pero antes de llegar las fuerzas me abandonaron. No podía hacerlo, no podía matar a Maherbale. Y Marvale partió con Mateo, con Orso y con 200 hombres a quienes había convocado para la empresa que se desgarraban de Bomarzo, radiantes de júbilo frente a la perspectiva de los saqueos. Alejóse de la roca la cabalgata, como en la época de mi padre, como en la época de mi abuelo, como siempre, desde que los Orsini éramos dueños de la heredad. La gente se agolpó para mirarlos, los bendijo el capellán, gritaban las mujeres su despedida, y la familia de Fulvio, el bastardo, lloró como si perdiera un pariente. Un ancho vuelo de palomas ondulaba sobre los estandartes. Todo el castillo, los jardines, el bosque, la iglesia, el pueblo, apretado alrededor de los bastiones con los cuales se confundía su costra herrumbrosa, resplandecía con distinta luz. Dorado, porque los nuestros iban a la guerra. A la guerra. ¿No iría Maherbale a raptar a Julia, a robármela? ¿Y yo? ¿Qué hacía? ¿Qué maquinaba yo para defenderla? Yo, acodado en una balaustrada junto a Messer Pandolfo, a Silvio, a Porcia, a Juan Bautista Martelli, a Bernardino Nicoloni, el intendente, oteaba el vasto azul, las marmóreas nubes, las colinas, las manchas verdes y grises, el alejarse de la columna de hormigas. Mi abuela se asomó a su ventana y agitó un velo. Un ramalazo de bochorno me enrojeció la cara. Apreté los dientes hasta hacerlos crujir. Tuve el presentimiento de que estaba desperdiciando una ocasión crucial de mi vida. Llevé aparte a Silvio. Amigo, murmuré al oído del astrólogo, he mudado de parecer. Hay que terminar con el traidor. Ya lo he previsto, me respondió el fabricante de brujerías, y me humilló comprobar que los demás adoptaban por su cuenta, temerariamente, las resoluciones que me incumbían y que postergaba mi flojo titubeo. Los caballitos ponían distancia al galope, el polvo palpitaba sobre ellos como un palio erizado. Marval, delicado, insecto de plata, nos saludó, sacudiendo los élitros, las antenas multicolores, atravesaba en el lomo de un mulo, conducía en su armadura como un héroe muerto. El administrador me preguntó, creyendo adularme justamente lo que no debía, ¿cuándo partirá su excelencia a la campaña? Por aquí se susurra que intervendrá en el asedio florentino a favor de los Medici. El frío de mis ojos heló sus palabras. Ese hombre, ese imbécil, no me servía. Habría que echarlo a la primera oportunidad. Juan Bautista Martelli estaba a mi lado, rozando el mío con su abandonado cuerpo. La transpiración le pegaba sobre la frente un mechón rubio. Lo oí jadear como si se sofocase y me estremeció el apremio de desahogarme enseguida de mi vejación para no estallar, para no correr a la habitación de mi abuela arrastrando el fardo de mi giga, con mis eternas lamentaciones, con el impúdico exhibir de mi incapacidad descorazonada. Lo tomé de un brazo. «Vamos», le dije, y lo empujé hacia mi aposento, mientras que en los meandros del valle aparecían y desaparecían las banderas, serpenteando como si jugaran, como si se mofaran. La partida de Maherbale aflojó la tensión que apretaba a Bomarzo. Continué mi correspondencia con Julia como si nada hubiera pasado, y hasta pensé conseguir, por una ficción de autoengaño, relegar la carta suya a Maherbale a la condición de las vagas pesadillas. Deseaba ardientemente engañarme porque necesitaba dolorosamente que me amaran, mucho más que amar yo mismo, y por eso fui apartando la carta de mi memoria, desfigurándola, reduciéndola todavía más dentro de su corta estructura hasta obtener, si no que se evaporara, por lo menos que se convirtiera en algo informe, impreciso, cuya inocuidad procedía de que, al evitar recordarla, actuaba como si no hubiera existido, pero había existido, y me acechaba, y de repente, cuando descuidaba la defensa, creyendo haberla destruido, la carta saltaba ante mis ojos flamígera y su visión volvía a agitarme. Buscando distracción de esas inquietudes, me dediqué a vigilar la administración de mis tierras. Revisé las cuentas de Messer Bernardino Nicoloni, tarea que repugnaba a mi prejuicio de que los príncipes debían abstenerse de faenas propias de comerciantes, y comprobé que el intendente me robaba. Presentábase, pues, la ocasión de despedirlo, pero mi incertidumbre fluctuante obró como otras veces, cuando se trataba de adoptar una medida radical, y me circunscribí a molestarlo y a señalarle con imperioso desprecio que los ojos del amo estaban fijos en él. Messer Bernardino era astuto y sabía manejar los argumentos y las cifras. Desde entonces procedió con más cuidado, ciñendo sus ambiciones. Su mujer me obligó inesperadamente a acordar una resolución salomónica.
Era una hembra seca, refunfuñadora, bastante sucia, que sólo entibiaba sus arideces con una pasión, la de los gatos desamparados. De noche, cuando los perros aullaban en la cárcel de los patios y las huertas, y en la lontananza campesina la grey gatuna invadía con sus felpas y sus esmeraldas la soledad de Bomarzo. A menudo los había visto yo, tardío paseante, ambular por las callejas, erizarse en los umbrales, decorar las tapias con sagradas esculturas de basalto, como si transformaran la aldea en un pueblo oriental, en el que nadie hubiera osado tocar a los animales divinos. Maullaban de hambre y de amor, y sus gritos herían el aire. Algunos vecinos, desvelados, abrían las puertas con estrépito para ahuyentarlos. Entonces fui testigo de ello en varias ocasiones. Dos súcubos murmurantes aparecían en los opuestos extremos de la calle empinada, a cuyos lados se apretaban la población, y sobre la cual se desplomaba colosal la sombra del castillo. La mujer de Messer Bernardino y la mujer de uno de los dos bufones de mi abuela cumplían sus ritos de protectoras de los gatos. La señora Nicoloni, alta y severa, la señora del bufón, gruesa y mimosa, rivalizaban en su afán por alimentar al ejército de felinos sin dueños. Con sendas canastas, la una descendía y ascendía la otra por la delgada calle, y los gatos, brincando fantásticamente como poseídos o enarcando los lomos y las colas, acudían a su encuentro como si flotaran en un río lunar. Por fin, al término de su respectivo avance, ambas samaritanas, escoltadas por sus correspondientes criaturas famélicas, vacíos ya los opulentos envases, topaban en el centro de la vía, y el concierto de maullidos era sustituido o ampliado por un torneo de palabras obscenas con el cual las adversarias daban rienda suelta a los celos de su mecenazgo. No sé que la señora Nicoloni enloquecía a su marido para que obtuviera que mi abuela despachase al bufón a Roma, a fin de suprimir a su antagonista nocturna. Yo lo hubiera deseado también, aunque por distintas razones, pues me irritaba la presencia en Bomarzo de aquel enano anteojudo de pelo naranja, que si no tenía mi joroba, que le hubiera sido tan útil, actuaba como si la llevase. En toda gran casa italiana había bufones, no dos como en la nuestra, sino muchos, y eso que daba tono y era un índice de jerarquía, detuvo mi impulso de eliminarlos, porque, por lo demás, temía que, al desterrarlos, la cosa se comentara en la corte papal, y que dijeran, haciendo una broma fácil, que en Bomarzo, para bufón, bastaba conmigo. Las quejas de los moradores, silenciadas primero por la circunstancia de que anduviera de por medio la esposa del intendente, crecieron y alcanzaron a mis oídos con el reclamo de que, puesto que el administrador no se ocupaba de ello, siendo parte en el juicio, el propio duque pusiera coto al barullo. No me quedó más remedio que intervenir y escuchar a las litigantes. Fue algo grotesco, digno de Aristófanes. Mandé dibujar un plano de la calle disputada, y en su centro mismo tracé con pulso firme y tinta verde la línea exacta que separaba las dos jurisdicciones nutricias. Después reinó la paz. Si los gatos cruzaban esa línea, las enemigas no debían llamarlos, so pena de perder sus monopolios. Lo llamaban, claro está, con unas voces suavísimas, con ademanes cautelosos que no imitaban en su sigilo la de los atigrados rebeldes. Alguna noche las espié desde una ventana, puesto los codos entre los gatos de mi abuela, príncipes blancos, Orsinis del gaterío, y les vi deslizarse con sus canastas seguidas por sus adeptos. El pueblo declaró que el duque había dictaminado con perfecta equidad. Fue lo más sabio que logré en ese tiempo. Y si se compara con las simultáneas proezas que mi imaginación atribuía a Maherbale, se medirá la extensión de mi rabia. El duque de los gatos, eso era yo, el duque giboso de los gatos, con dos ministros, la mujer del intendente y la mujer del bufón.